Pues bueno, vamos a arrancar. Ya las personas que vayan llegando, pues que se nos vayan incorporando. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de conversación en Ágora. Para las personas que no habían estado antes en un Ágora, bueno, les comparto un poquito el espíritu de estos conversatorios. Si ustedes se fijan, pues de entrada el uso del espacio del auditorio no es el convencional. Tratamos de hacer algo más horizontal, donde podamos justamente promover que la conversación se dé a partir de que ustedes, los asistentes, también puedan compartir sus prácticas, sus experiencias y sus comentarios en un flujo donde sea más cómodo. Antes estas conversaciones se realizaban en la biblioteca, pero bueno, pues por las modificaciones y las configuraciones que están teniendo, pues lo estamos haciendo aquí. Lo que nos impide consumir aquí las papitas o las botanas que tenemos afuera, pero siéntanse con la libertad de, si gustan tomar una papita, bueno, pues está afuera. Incluso daremos un espacio previo, no terminar justo al tiempo, para seguir la conversación pues con una papita, con un refresco y que siga estando en el modo a gusto. Las personas que tenemos aquí al frente, la parte del espíritu de la conversación de Ágora es tener a unas personas que nos ayudan a abrir bocado, a iniciar la conversación, y ellos van compartiéndonos parte de sus prácticas. Tenemos a Víctor Hugo, tenemos a Sajie, a Javier y a Ana Rosa, quienes ahorita ya formalmente se van a presentar. Siéntanse en la libertad de, al momento que ellos comparten práctica, ustedes también compartir las propias. Es justamente para eso el espacio. El tema que, bueno, antes de que se me olvide y no se me vaya a pasar, estaremos usando el hashtag Ágora y Teso. Para las personas que quieran ayudarnos con sus tweets, empezar a compartir, son bienvenidos. Y también estaremos transmitiendo lo que pasa aquí a través del canal de YouTube. Ya el tweet de la liga de donde se estará transmitiendo ya está circulando con el tweet, con el hashtag Ágora y Teso. Entonces, para que las personas también que nos van a estar acompañando de ese modo puedan compartir, puedan también tener sus comentarios, y aquí les estaremos dando salida. Y bueno, pues parte del tema de lo que nos tiene aquí es el consumo, el cómo nosotros vamos consumiendo diferentes plataformas para ver películas, documentales, y cómo nosotros vamos trascendiendo esto en nuestra práctica día a día, a tal grado que algunos ya hasta nos catalogamos como adictos. Entonces, pues arrancamos esta conversación con nuestros invitados abrevocados, y sean bienvenidos y comenzamos. Bueno, gracias, Pilar. Pues sí, yo soy Javier, abriendo, digamos, como el espacio de Seridependientes Anónimos, ¿no? Yo tal vez no soy tanto seridependiente, pero sí YouTube dependiente, ¿no? Es lo que más consumo. Y pues bueno, para el día de hoy, pues igual me gustaría, nos podríamos presentar brevemente de quiénes somos y cuáles son como nuestros intereses, tanto de consumo como tal vez de reflexión a partir de estas nuevas plataformas de streaming, en donde, digamos, el contenido audiovisual ya se consume de una forma diferente a como era hace 20, 30, no sé, diga 40 años, ¿no? Entonces, igual, Víctor, si pudieras empezar. Y aquí seguimos como a tu izquierda, ¿no? Ok, hola, gracias Javier, compañeras. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Ábrego, soy profesor del Departamento de Estudios Socioculturales y trabajo en Signalab, que es un laboratorio de análisis de datos de la universidad. Y bueno, pues digamos que mi consumo de series y de documentales y de ficción audiovisual en general, pues atraviesa por una tensión ahí interesante, ¿no? Bastante, bueno, muy agradable para mí, por supuesto, ¿no? Que por un lado es evidentemente la lúdica, ¿no? La de consumir historias, y que me parece que en gran medida
atravesamos, no sé si llamarle una especie de boom, pero sí creo que por un muy buen momento en términos de construcción de ficciones audiovisuales, ¿no? Los personajes, las situaciones son cada vez menos planos, nos permiten tener, digo, en algunos casos sí lo siguen siendo, pero la oferta está en un punto en el que hay personajes lo suficientemente complejos como para adentrarnos a hacer algunas preguntas más allá del contexto de la ficción, y al mismo tiempo nos permiten, digamos, explorar implicaciones distintas como consumidores, ¿no? En la medida en que no solamente vemos cosas, sino que también estamos en conversaciones online y offline, ¿no? Creo que online a veces mucho más interesantes, ¿no? En la medida en que podemos subir memes o capturas de pantalla, hacer críticas o buscar diálogo en torno a algún contenido. Entonces, digamos que en una primera dimensión mi consumo está situado en esta lógica lúdica, ¿no? De participación en el diálogo alrededor de alguna serie o de alguna ficción. Y por otro lado, y al mismo tiempo, mi consumo de ficciones también está fuertemente condicionado por intentos a veces más o menos exitosos de traducir cuestiones más complejas, ¿no? Cuestiones teóricas, cuestiones históricas, a través de la utilización de referentes de la cultura pop, ¿no? Entonces a veces es más sencillo hablar de racismo o de teoría política o de alguna cuestión mucho más densa a través de una situación en un videojuego o en una serie o a través de un documental o de una escena o de un personaje, ¿no? Entonces, digamos desde el área docente e incluso desde la investigación, después podemos ahí platicar sobre eso, yo cada vez más utilizo series y ficciones en general para eso, como puntos de acceso para pensar la realidad social a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, es como muy general. Gracias. Sejía. Yo soy Sejía Borges, soy estudiante de Ingeniería Química y yo sí soy una serie dependiente de Netflix y de todo eso. Y lo utilizo más que nada por entretenimiento, no tan lúdico, tan acá, o sea, por entretenimiento, para el fondito, para pues estar al día, ¿no? También, pero no tan profundo, acá entretenimiento más que nada. Gracias. ¿Y Ana Rosa? Hola, buenos días. Yo soy Ana Rosa Ibarra, soy maestra de matemáticas, cálculo y esas cosas simples y sencillas de la vida. Y pues yo crecí viendo la tele porque soy niña de departamento, entonces yo vi la tele desde que me acuerdo, siempre la tele era muy importante. Pero he visto evolucionar a la tele y volverse una cosa maravillosa. O sea, recuerdo perfectamente cómo era una pantalla chiquita, cuadrada, tal vez de 19 pulgadas, de blanco y negro, que tenía un horario en el que había contenidos para ver y luego se acababa y ya, hasta mañana. Y a lo mejor, bueno, yo vivía en Ciudad de México, pero sé que aquí todavía era menor el horario, entonces esperabas ansiosamente que llegara la hora en que podías ver tu programa. Y luego, pues ya llegó la televisión a color. Entonces ya podías ver más cosas y comentaba hace rato que tengo perfectamente en la memoria el día que vi la llegada a la luna en blanco y negro. Yo recuerdo perfectamente cómo estábamos 5 niños en la sala de la casa pendientes de lo que pasaba por la televisión. Pues después de eso ya empezó a haber más programas todo el tiempo. Lo que hoy llamamos televisión abierta se convirtió, tengo que decirlo, en una cosa espantosa, entonces lleno de comerciales y todo eso, pero afortunadamente aparecieron los cables y entonces contratabas un cable para ver otro tipo de contenidos, ¿no? Pero pues esta mercadotecnia y esta sociedad de consumo todo lo desvirtúa, entonces tú pagabas para que no tuviera anuncios, pero luego ya tiene anuncios. Y entonces decías, oye, espérate, yo estoy pagando por ver algo que no tenga publicidad y resulta que sí tiene publicidad. Entonces, pues te vas alejando, o sea, dices, no, yo no me quiero ver en eso, ¿no? Y pues poco a poco lo fuimos dejando, pero entonces aparecieron
estas plataformas con contenidos que tú podías escoger, verlos a la hora que tú quisieras, como tú quisieras, donde tú quisieras, y le podías poner pausa y podías regresarlo y podías platicarlo, y entonces se convirtieron en una parte de nuestras vidas muy importantes, porque por ejemplo en mi familia podemos hacer maratones para ver de corridito una serie y ver todo, realmente cómo se desarrollan los personajes, y ponle pausa porque vamos a platicar, si fijaron que esto, que el otro, regrésenle porque miren, es que no me había dado cuenta. Otra tragedia que le pasó a los cables y a la televisión abierta es que nos privaron de los sonidos originales y doblaron todo, y es una cochinada, entonces ya no puedes disfrutar del idioma original, del contenido. En la plataforma tú eliges cómo quieres verlo, si quieres ponerle subtítulos en el idioma que tiene, en inglés, en tu español, o sea, verdaderamente lo disfrutas, y ahí está Netflix, y tienes Prime, y buscas en YouTube, y puedes contratar HBO, o sea, hay un montón de cosas que ver, y verdaderamente es muy enriquecedor, porque entonces buscas, a ver, yo quiero ver drama, yo quiero ver comedia, yo quiero ver series históricas. Yo siempre decía que la historia no me gustaba, y resulta que sí me gusta la historia, pero yo creo que no fui a las clases de historia, porque lo que yo tenía entendido por historia era otra cosa. Hay una serie muy buena de la Segunda Guerra Mundial con los videos originales remasterizados y coloreados y explicaciones con mapas y toda la cosa. Ahora sí ya entiendo qué pasó en la Segunda Guerra. O sea, un montón de cosas geniales que podemos ver. No, la verdad es que amo el siglo XXI, me encanta vivir con tanta tecnología. Gracias, Ana Rosa. Y bueno, ahora, bueno, yo les decía, soy Javier, ¿no? A mí lo que más me interesa es como, sobre todo el cine y el análisis cinematográfico, pero también muy enfocado a cómo se produce y consume en YouTube, ¿no? Yo lo que más me llama la atención es como este fenómeno que le podríamos llamar como la academia fuera de la academia, de personas que estudiaron, digamos, puede ser audiovisuales o tal cual cine o inclusive crítica cultural en una universidad, pero y se están dedicando a hacer crítica, pero no en la universidad, sino en plataformas como YouTube, y que también, bueno, o sea, ya están, de todas maneras está generando, digamos, como contenido crítico, educativo, pero de manera independiente. Y a mí se me ocurría también que para abrir también bocado, ¿no? Como decía Pilar, pasarles un cachito de un video de uno de que es, se podría, bueno, que tal cual mi canal de YouTube favorito, Red Letter Media, que ya se ha convertido, digamos, tiene, yo diría así, mucha influencia ya en el ámbito de la crítica cinematográfica de YouTube, y es un cachito de una crítica que se está haciendo en torno al reboot de Star Trek, de la película del 2009, en donde la tomó J.J. Abrams, y digamos como que le cambió todo el estilo y el tono a la franquicia de Star Trek. El review es sobre eso, pero lo que van a ver ahorita es más bien lo que dice el crítico en torno a por qué se le cambió el tono a la franquicia de Star Trek, ¿no? También cabe mencionar que, bueno, el video se llama, bueno, los reviews de Mr. Plinkett, que Mr. Plinkett también es un personaje ficticio que crea Red Letter Media, y entonces, digamos, el crítico, el que está haciendo en sí la reseña, es un personaje ficticio con unas características muy particulares. También tiene ciertos elementos transgresores. Digamos, Plinkett es como un psicópata, misógino, obsesionado con la cultura popular, y también tiene como un humor muy negro, ¿no? Pero aquí lo que me interesaba era hacer como esta conexión que ya mencionaba Ana Rosa, digamos, con esta plétora de contenido que tenemos nosotros en el siglo XXI a comparación, digamos, de la mayor parte del siglo XX.
Pues ahí está. Y bueno, digamos, el video, el review en general es muy largo, pero digamos, yo les quería pasar sobre todo esa parte, ¿no? Para también empezar a reflexionar, pues, cómo de nuevo, esta plétora de contenido cambia tanto para bien o inclusive podríamos empezar a pensar que no tan para bien de las dinámicas, pues, sociales, personales, económicas, etcétera, ¿no? Y pues aquí ya le cedo la palabra a quien quiera tomarlo de la mesa. También les recuerdo que, bueno, la idea es que este sea un espacio de ágora tal cual, entonces también si ustedes tienen algún comentario o cosa que quieran poner sobre la mesa, también pues siéntense libres de hacerlo, ¿no? Es que claro, no sé, esta lógica que después alguien, o bueno, más bien desde el 2002, ahí Henry Jenkins le llamaba lógica transmedia, ¿no? Para explicar cómo es que los contenidos a partir del siglo XXI, sobre todo, estaban atravesando por una etapa de mutación, ¿no? En donde ya no solamente se consumía, como los artistas decían, a rosa, ¿no? De la narrativa en el mismo lugar, a la misma hora y por el mismo canal. Ahora más bien tenemos esta capacidad de expansión narrativa de las historias, ¿no? En donde vemos que a lo mejor un contenido nace en un cómic y después se hace serie, y de la serie se hace un spin-off, y después se hace un videojuego, y después se hace playeras, y después se hace un parque de diversiones, ¿no? Y entonces lo que tenemos es como una expansión a partir de la utilización de, pues digamos, de las mejores posibilidades de cada una de las plataformas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veía, antes de que la dejara ahí abandonada, The Walking Dead, era interesante que durante un tiempo los productores hicieron perfiles en Twitter de los personajes, ¿no? Entonces tú podías estar viendo el episodio y cuando cambiaba de escena en Twitter, el personaje ponía alguna otra cosa que seguía ocurriendo mientras ya no estaba en la pantalla el mismo personaje, ¿no? Entonces era un modo como de adentrarte un poco más en cada una de las situaciones, de conocer más como la psicología, ¿no? Toda la personalidad de cada uno de estos caracteres. Y creo que para mí es algo como súper chido, ¿no? Decir que hoy en día, cuando mucha gente pensó que la televisión iba a morir, pues la televisión está más viva que nunca, ¿no? O sea, lo que está digamos que pereciendo es este formato, ¿no? Centrado en el aparato, ¿no? Centrado en la carta que te ofrece siempre un horario institucional, y ahora la televisión es a la carta, ¿no? O sea, ver la tele implica ver todo esto, ¿no? Poder ver lo que nosotros queramos, con quien nosotros queramos, en cada vez más dispositivos, en fin, ¿no? En una multiplicidad de formatos, y además pensar que la narrativa se está expandiendo, ¿no? Que puedes ver el episodio en YouTube, y después puedes ver también todo lo que hace la gente, ¿no? Que si no le gusta el final, pues hace finales alternativos, o hace fanfiction, o se burla, hace parodias, ¿no? O inventa trailers de cosas que les gustaría ver. Entonces creo que, o sea, esta expansión narrativa nos sitúa en un panorama de relaciones entre los contenidos y las audiencias, que cada vez es más dinámico, ¿no? Cada vez es más enriquecedor en ese sentido, y también tiene otras cuestiones más oscuras, pero que, como decía Ana Rosa otra vez, ¿no? O sea, eso creo que es algo bastante saludable del siglo XXI, ¿no? Sí, pues, sí estoy pensando. Estoy de acuerdo. Eso de que tengas todo a la mano está increíble, y la parte en la que tienes, ¿cómo dijiste? A la carta, que puedes escoger qué ver, te da todo un panorama de, puedo ver historia, puedo ver drama, puedo ver comedia. Entonces tú te puedes ir enfocando qué te gusta, además de que Netflix te encamina, ¿no? De que, hey, ve esto, ándale. O sea, si ves esto mejor, entonces ya estás como formando tu, no sé, como tu perfil, no sé cómo decirlo. ¿Sí? ¿No se escucha? Perdón. No, está bien. Entonces vas formando tu perfil para, pues no sé para qué funciona muy bien, para la mercadotecnia, para no lo sé, pero tú vas encaminándote a lo que te gusta, y está súper bien que no te lo pongan como antes, ¿no? La televisión abierta, que a fuerza tienes que ver este comercial, a fuerza vas a ver esta película en el idioma que yo te ponga, y saludos, ¿no? Y ahora no, la escoges, si quieres ver anime en japonés, lo ves en japonés y no hay ningún problema. Te da como todo pues tienes muchas decisiones por hacer, ¿no? Como dicen que te tardas más tiempo en escoger la película que en verla. Tienes tantas opciones que te empieza a volver loco.
es muy padre que ahora puedes, por ejemplo, decir, a mí me gusta el cine francés, y entonces buscas algo de cine francés que con seguridad no va a llegar a la cartelera, o hubo un festival y no pudiste ver tal película, porque las distancias de esta ciudad cada día están peor, y los tiempos, ni se diga. Pues lo buscas y lo puedes ver a la hora que tú quieres, en la comodidad de tu sillón, te sirves tu botanita, no tienes que desplazarte en ninguna parte, ahí está la pausa. Antes, si sonaba el teléfono cuando estabas viendo un programa, pues casi morías de la pena, ¿no? O contesto, y luego no había identificadores de llamadas, ¿verdad? Entonces, ¿quién será? ¿Quién me habla? Pero ahora, pues puedes pausar el programa, atender al que te habla, que te visita, etcétera. O sea, esas ventajas de cosas, o sea, y nos han acercado contenidos que de otra manera no tendríamos. A ver si ustedes ya vieron esas series. Yo como maestra disfruté muchísimo viendo a Merlí y viendo a ver cómo hacía para ser el mejor maestro en una preparatoria de Barcelona, siendo odiado por la dirección pero amado por los alumnos y haciendo que los alumnos aprendieran filosofía, por ejemplo. O Rita, que es una maestra danesa que es también muy querida y detecta los problemas graves y los sabe abordar. Y esas cosas, a lo mejor pues tú no ves, pero yo como maestra, yo ahí estoy teniendo un lugar de aprendizaje. El ITESO tiene montones de actividades que estamos grabando. Yo no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo, pero después me siento y veo todas esas cosas a las que no pude ir, ahí están y las veo, aunque parezca que nadie las ve, sí las vemos. Sigan grabando, por favor. Y bueno, a esto que mencionan, sobre todo Sají y Ana Rosa, o sea, se me ocurre preguntar, por ejemplo, ¿ustedes cómo consideran, bueno, que ya habíamos hablado un poco, ¿no? Pero cómo moldea sus dinámicas de interacción social, digamos, ya de persona a persona, face to face, al ponerse a hablar de los contenidos que hay en todas estas plataformas? Y digamos, bueno, ese en un primer paso, sí, como la interacción social que se genera al escuchar recomendaciones o tal vez escuchar que la otra persona vea una serie que detestamos, y por el otro lado la diferencia, digamos, en la recomendación de contenidos entre una persona real y los algoritmos de Netflix o YouTube o lo que sea, ¿no? Pues primero, eso de... voy a contestar primero la segunda, creo. Cuando te empiezan a recomendar cosas, que tú empiezas a pedir recomendación, ¿no? Que, oye, ya terminé tal serie, recomiéndame algo. Primero preguntas, ¿no? Oye, ¿ya viste, en mi caso, ¿no? ¿Ya viste Game of Thrones? No, pues no. Como que no confío en tu criterio, ¿sabes? Te empiezas a formar como una idea de la gente. Oye, ¿ya viste tal? No, pues sí. Entonces, ¿te gustó? Sí. A ver, recomiéndame. ¿Cuál fue la que más te gustó después de esa? ¿O qué podría haber que tú con buen gusto, según yo, ¿no? Como mi perfil de lo que me gusta y lo que no, que me recomiendas? Entonces, yo prefiero el face to face, que me recomienden, a que Netflix me diga qué ver, porque ya de repente hay tantos algoritmos ahí que ya no sabes pues por dónde vas, ¿no? Y dices, pues me gusta la ciencia ficción, y te empieza a poner películas que son de ciencia ficción pero no son tu estilo, o ya te empieza a poner cosas que no van, o que dices, oye, y si quiero cambiar, ¿por qué me estás encaminando a lo que tú quieres, no? O lo que parece que quiero, pero pues quién sabe, uno puede cambiar de opinión también. Entonces esos algoritmos, pues de repente uno les cree, sí, pues sí, pero a veces es mejor la recomendación. Yo creo que, siguiendo con esta cuestión del algoritmo, ¿no? De este conjunto de pasos que nos van generando un perfil de consumo, en este caso de series, a veces son interesantes, ¿no? Alguien ahí apenas escuchaba, decía Rosana, ¿no? Y ahí coincido en una tesis de periodismo. O sea, hay algoritmos chidos, ¿no? Por ejemplo, el de Spotify, que pues creo que a muchos creo que nos gusta mucho, ¿no? Y yo rescato, no sé, entre 3 y 5 canciones buenas por semana a partir de las recomendaciones que arroja.
Y en cambio coincido mucho también con Netflix no, o sea, siento que Netflix, al menos conmigo, no me gusta el modo en el que me encasilla, ¿no? El modo en el que me profilea. Y creo que ahí uno de los riesgos justamente de tener tanta oferta en un mismo sitio nos puede llevar a que a veces, pues como no salimos de ahí, pues empezamos justamente a consumir contenidos basuras, ¿no? O contenidos que no tanto basuras, o sí, pero más como irrelevantes, ¿no? O sea, contenidos que perfectamente podríamos no ver, pero que en la medida en que nos vamos encasillando en un mismo espacio de consumo, pues ya no somos, a veces digamos que la inquietud que nos hizo llegar a Netflix se encarga de apagarla, ¿no? Y por eso es que decíamos que Netflix es una metáfora a veces de todas las cosas interesantes y de todo el espíritu celebratorio de la web, ¿no? Cuando todo el mundo dijo, claro, entonces va a haber un montón de oferta y ya no vamos a depender de estos monopolios que nos dan todo a su modo. Y ¡pum!, ¿no? O sea, 10 años después, pues ahora resulta que Netflix se está convirtiendo en un monopolio, ¿no? Y ahora es el referente global, ¿no? O sea, hoy en día en las pláticas cotidianas tenemos que hacer la aclaración de no está en Netflix o sí está en Netflix, ¿no? Que eso es un cáliz del lugar en el que, hegemónico, en el que Netflix se ha logrado situar. Y creo que eso ahí también es sano, que nosotros también salgamos, ¿no? Escapemos no solamente de ese algoritmo, sino de otros, ¿no? Y busquemos cosas. Y algo que también discutíamos previo a esta charla, ¿no? Es creo que todas las habilidades que hemos aprendido a hacer, por ejemplo, para buscar piratería, para discriminar espacios de contenidos no legales, ¿no? Que digo que en Internet, por supuesto que hay, creo que aquí todo el mundo hemos consumido y espero que así sea, contenidos de páginas que no son legales. Porque también es, ok, pagas Netflix y pagas Spotify y pagas cable y de pronto ya se te van haciendo de gastitos en gastitos un montón de cosas, ¿no? Y de pronto dices, exacto, y ahora hay que pagar YouTube. Y entonces uno dice, bueno, pues yo quiero ver The Handmaid's Tale, pero no quiero contratar Hulu, ¿no? Que es lo único que quiero ver de Hulu. Pues vas y buscas y algún espacio en donde esté, a lo mejor durante 2-3 días, en lo que tiran el sitio, pero pues vas, lo encuentras, ves el episodio y se acabó, ¿no? O en YouTube también, ¿no? Decíamos, es que hay un montón de cosas, ¿no? El chiste es empezar a buscar y ahí, de nuevo, negociar con el algoritmo, ¿no? Por momentos te va a arrojar a un lugar al que no sabías que existía, pero después si te quedas solamente ahí, pues te va a empezar a envolver, como Netflix, ¿no? A un conjunto determinado de contenidos. Entonces la idea es, como siempre, estar ahí forcejeando con la oferta y con nuestra capacidad de exploración. Creo que eso está chido. Sí, comentábamos, por ejemplo, como ahora Netflix produce sus materiales y entonces de repente te vas a encontrar con que estás consumiendo algo que es salió de una licuadora, dijimos, o sea, Netflix pone ahí, fue muy exitoso esta serie, esta película, este actor y esta escena, y le mezclamos y ahora sale esta serie, y la ves. A mí me ha pasado y dices, ay, eso yo ya lo vi, esa escena es de esta parte, esa escena es de otra parte, es el mismo, nomás ahora en lugar de estar en Canadá, están en Checoslovaquia y ahora cambiaron los actores, pero es la misma. Entonces sí tenemos que poder discriminar, o sea, ¿qué vamos a consumir? Y bueno, lo bueno es que hay una oferta muy grande, o sea, búscale, verás que te sorprendes de lo que encuentras. Yo así he visto cosas que digo, órale, mira qué tiempo muy bien empleado en este entretenimiento, y no que me dice 98% de coincidencia con tal cosa, y la empiezo a ver y digo, no, francamente no coincidimos. Bueno, igual también para abrir un poquito la conversación con los asistentes, que también nos interesa bastante, digo, teniendo tanta juventud aquí, los profesores también, un poquito pegado a esto que están comentando. A mí se me hace muy interesante cómo se va modificando la parte de los gustos y el mismo cómo consumes. Ya, digo, sería ver la opinión de ustedes también, pero me quiero referir un poquito más a la parte de la identidad. ¿Qué tanto se busca de lo que se consume, de lo que nos percibimos nosotros como individuos, ¿no? Digo, habrá unos que por alguna extraña razón les gusta la franquicia de DC Comics. A mí me gusta más Marvel,
pero porque sí encuentro que los contenidos que maneja o suele manejar la casa Marvel están un poquito más pegados a problemáticas un poquito más reales, por así decirlo. Entonces, bueno, a lo que voy es más saber de los compañeros que están aquí adelante y también de ustedes, cuáles tipos de superhéroes les gustan más y o tipos de películas, o si les gusta más la ficción y cómo lo relacionan en cuanto a sus gustos, cómo han ido cambiando con respecto a esta sobreexposición de contenidos que hay en las distintas plataformas. Bueno, hay por ahí algo que a mí me llama la atención con respecto a eso que llamamos identidad, y que estaría padre también conocer como, pues a mí me gusta tal superhéroe, pero ver como por dónde van, qué lleva a ese gusto, ¿no? Entonces igual, también por ese lado, digo, a mí me gusta más Marvel que DC, pero bueno, habrá razones bastante válidas de por qué les gusta más DC, que suele ser más por Batman y que por cualquier otro de los personajes, ¿no? Pero ¿alguien quiere tomar la palabra? Vamos, a todos les gusta discutir sobre eso. No mientan. Sí, pues, a ver, ¿ustedes qué sí eres? A ver. Bueno, sí, lo que comentaba sobre Marvel y todo eso me llama la atención porque lo pude coincidir con lo que decía él sobre los personajes. Por ejemplo, la película que vi últimamente fue Ant-Man, donde te muestran al personaje, pero no es ya nada más como en los años atrás, sino ya te muestran un perfil de una persona que es el personaje. Poniéndolo en comparación con Ant-Man, que fue la última que vi, y con Marvel, que es lo que llama más la atención a diferencia de DC, es porque Marvel te acerca a una persona más que un solo personaje, sino que tiene una hija, cómo se lleva con su hija, que toca la batería, que tiene skills, que tiene diferentes cosas que, por ejemplo, con estos de DC no lo muestran tanto. Ellos solo muestran un superhéroe, pero no muestran tanto una persona como nosotros. Es la comparación que yo veo con Marvel, que te enseña mucho más al personaje como persona que como solo un personaje, que te pone como la forma de pensar y la forma de expresarse, y es lo que llama más, creo yo, a comparación de DC Comics. Y también lo que me gustó mucho fue lo que dijiste sobre el perfil, que normalmente, por ejemplo, cuando te recomiendan una serie o algo así, y si no coinciden es como que no, o sea, esa persona no es el tipo de persona porque el contenido que ve, ¿sabes? O sea, es como que no, o sea, no coincidimos porque ve diferente contenido, por lo tanto piensa diferente, y es lo que veo yo. Y también a entrar a una plataforma, por ejemplo, de él, en Netflix, y entrar a la mía, va a ser súper diferente porque es diferente persona, entonces nos mueven diferentes cosas. Yo tengo películas muy representativas que me marcan en mi personalidad. Por ejemplo, superhéroes o personas valientes y así de disparos o lo que quieras. 007 es de mis favoritas. Y yo creo que igual a otra persona con un perfil diferente, igual no le gusta, porque no es lo que él quiere representar como persona. Igual es algo diferente. Por ejemplo, la maestra le gustó Merlin, se llama. Y es un perfil muy diferente a un 007, y son perfiles de personas que vas viendo y que es lo que jala Netflix, y es lo que yo creo que es lo que representa. Pues ahorita que estaba preguntando a mi compañero, dije, yo también prefiero Marvel, por mucho, por lo mismo que se me hace como más humano, más sí, Marvel Team. Y yo diría, ¿no? Que a mí me gustaría sentirme identificada con Iron Man, ¿no? Obvio. Pero luego lo pienso mejor y digo, no, pues creo que Spider-Man es el mío, así como más perfil bajo, más tontón, acá. Y dices, no manches, ¿cómo tú mismo escoges un superhéroe favorito que sabes que no es, pues, que no es Tony Stark, ¿no? Pero dices, bueno, pues puedo ser acá Spider-Man tirando las telarañas originales de cartuchito, ¿no? Y dices, bueno, pues ni modo. No sé, está interesante como cada quien se echa su... Puedo decir que de DC yo no he visto casi nada, no me gusta así, rotundo no. Tú eres DC, ¿verdad? ¿O no? Tampoco. ¿Tú eres DC? ¿Quién es?
Bueno, yo vengo a defender a DC. No, realmente yo nunca fui fan de los superhéroes y ahora que empecé a contratar plataformas de streaming, empecé a ver series, quería ver algo como ligero y sencillo y me puse a ver series de DC. Y me puse a ver Arrow, una que es también de Batman, que se llama Gotham. Y realmente a mí lo que me enganchó fue justamente la construcción del personaje, de cómo construir un personaje a partir. Y a partir de ahí empecé también, dije, pues vámonos yendo a los cómics. Y empecé a leer cómics y a mí los cómics de DC, es justamente esto que están diciendo, para mí no hay ni siquiera un punto de comparación entre Marvel, que son personajes que los construyen así, y los personajes de DC los construyen muchísimo más y tienen muchísimo más carne, incluso ahorita que Daniel decía problemáticas sociales, con DC incluso hay hasta problemáticas psicológicas y problemáticas sociales bastante pesadas, pero en un nivel muchísimo más grande. Yo veía las películas y sinceramente a mí ni DC ni Marvel, las películas se me hacían que era, vamos a ver cómo se matan entre ellos y se ponen a pelear, y las escenas de construcción de personajes se me hacían así de chiquitas. Y ahorita que justo que estabas diciendo, Víctor, la parte de la piratería, no solamente piratería, yo tengo un sistema con mis amigos y con mi familia donde nos compartimos cuentas, que al final de cuentas tampoco es algo, no es lo más legal del mundo, pero también funciona. Entonces de repente, oye, estoy viendo, no sé, la de Mozart in the Jungle, que es de Amazon, y cuando la termina de ver mi papá, yo me fui a verla y él empezó a ver otra en HBO. Entonces, que yo tenía la cuenta de HBO, entonces ya no tienes que hacer como este gasto. Entonces es como una recomendación de, hazte tu circulito de amigos donde cada quien esté pagando una y ya nada más se turnan, hacen algún rol. Y si quieren, cedo el micrófono de una vez. Yo rápidamente quiero decir que como no he leído los cómics, pues no podría opinar acerca de eso. A lo mejor, me disculpo, pero película hollywoodesca, pues sí le voy a Marvel, creo. Gracias, soy Fabián Palacio. La verdad es que yo vine a tomarme la cápsula para quitarme lo adicto a las series y estoy viendo que me están agravando el problema. No sé si Marvel o DC, pero no los conozco y no quiero conocerlos porque seguramente también me volveré adicto a ellos. Aprovechando que tenemos a gente que conoce del tema, me gustaría hacer el cuestionamiento sobre los algoritmos. ¿Cuál es la intención de utilizar algoritmos? ¿Sí? A mí me preocupa mucho eso. Ahora ya todos los sistemas, todos los teléfonos, todas las computadoras quieren que pongas tu huella digital, que identifiques tu voz, una cara, te toman una fotografía o miles de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Te sientes observado. Entonces, la situación de los algoritmos a lo mejor es mucho más grave de lo que nos imaginamos, o yo soy muy paranoico, no lo sé. El tema es que, aprovechando esta situación, quisiera preguntarte a ti sobre ese asunto y quisiera ligar también algunos comentarios como el que la maestra ya dijo, ¿no? Que hace años, creo que somos de la edad, hace años nos ponían un programa de televisión y todo el país veía eso, ¿no? Gracias a eso muchas dictaduras se pudieron sostener en donde estaban. Ahora ya no lo pueden hacer, hay muchas plataformas, hay muchas formas de ver diferentes cosas y yo creo y deduzco que los algoritmos se tratan de control. ¿Hasta dónde los dichosos algoritmos quieren llegar a mantener un control como el que se sostenía, por ejemplo, en Checoslovaquia? No sé, pero no sé si saben algunos que en Checoslovaquia el gobierno tenía absolutamente registrados todos los olores de todos y cada uno de los ciudadanos de ese país, en botellitas de vidrio. Y los perros, evidentemente, estaban entrenados para poder detectar determinado olor de cualquiera de los ciudadanos cuando levantaba demasiado la mano o reclamaba algo, ¿no? Entonces, ayúdenme por favor a tomarme la cápsula y a contestar mis dudas. Y quisiera saber también si nos estamos dando cuenta, son muchas las preguntas que estoy haciendo, si nos estamos dando cuenta todo el tiempo que estamos invirtiendo en ver a las dichosas series. Antes se leía más y nos quejamos de que no se lee, quizás también esa una de los objetivos. Gracias. Efectivamente, creo que cada pregunta merecería un ágora o un curso por su cuenta. Yo no soy ingeniero, pero en el laboratorio trabajamos con ingenieros. Y esto del algoritmo es una discusión súper interesante y súper compleja, ¿no? Aquí, insisto, no es el lugar ni el tema,
pero por supuesto que estamos en el peor de los escenarios, ¿no? O sea, en términos de gobiernos y empresas, estamos en el, bueno, siempre puede empeorar, pero estamos en un muy mal lugar, ¿no? Tanto a nivel global como a nivel México. O sea, baste decir que la cuestión de la vigilancia y de la generación de perfiles a partir de la extracción de datos personales, digo, no solamente del lado del gobierno está terrible porque hay un informe, ¿no? 2013-2016, está ya demostrado a través de informes de información de acceso público proporcionados por el mismo INAI y por el Consejo de la Judicatura Federal. En México hay 3 formas de vigilancia aprobadas, ¿no? Son geolocalización en tiempo real, acceso a metadatos a través de empresas que ofrecen servicios de telecomunicación y intervención de conversaciones privadas a través de telefonía móvil. Está lo de gobierno espía, ¿no? El uso de Pegasus para intervenir teléfonos de personas con un perfil crítico hacia el gobierno. Hacking Team, ¿no? El gobierno de Jalisco estaba en tercer lugar en el uso de la herramienta de Galileo para espiar a internautas. Y a nivel global, bueno, lo de Facebook y Cambridge Analytica fue el botón más reciente de muestra, ¿no? En donde nos damos cuenta de que la extracción y el mal uso o el uso pragmático o mercantil de información personal a través de lo que nosotros le damos a Facebook, ¿no? Del perfil, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. O sea, Facebook incluso detecta en dónde dejamos el puntero del mouse en la pantalla, ¿no? Detecta en dónde es, exacto, dónde es que hacemos un zoom en las imágenes. Entonces, imagínense el nivel de profiling que genera cuando Facebook sabe a qué hora ves qué perfil, durante cuánto tiempo, ¿no? Todos los días, todo el día. Entonces, eso es francamente preocupante, ¿no? Hay otros estudios, hay un estudio de unas chicas en Brasil que se llama Menstruaps, ¿no? Todas las implicaciones de control farmacológico, psicológico, alimenticio, sexual, a partir de la información que 4 o 5 apps más utilizadas a nivel global tienen sobre el cuerpo de la mujer a través de la información que vierten con aplicaciones para controlar la menstruación. Entonces, es un problema preocupante, no es muy complejo, y hay toda una respuesta, tanto a nivel micropolítico, ¿no? Tanto colectivos pequeños como más grandes, de datificación crítica, de seguridad digital, ¿no? Que insisto, es muy vasto, pero la pregunta es muy, muy pertinente. Y el hecho de decir, o sea, ¿qué le estamos entregando a Netflix? Pues un montón de información. O sea, Netflix sabe qué nos gusta ver durante cuánto tiempo, con quiénes, en dónde, ¿no? Y eso es ya decir muchísimo, ¿no? Y si nos gusta si nos identificamos con tal o cual personaje, aunque ahora lo estamos tomando como broma de, bueno, pues a veces hace cosas horrorosas y hace series muy malas, pero de todos modos esa información no solamente la usa Netflix para generar contenidos audiovisuales, sino que también le está vendiendo para otro tipo de empresas o gobiernos, en el peor de los casos, eso no lo puedo asegurar, pero sí para empresas para generar otro tipo de perfiles, ¿no? Mira, yo aquí tengo una base de datos de 350,000 usuarios de 18 a 20 años que a las 3 de la mañana los domingos durante 6 meses han consumido específicamente este tipo de contenidos. ¿Te sirve? De ese tamaño son las implicaciones, claro, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que la pregunta es muy, muy pertinente, pero creo que podremos irnos hacia otro lado, ¿no? Y digo, ya no quiero hablar más y volvamos a las series. Yo iba a decir algo de los algoritmos. La cosa ahí es que nosotros le ayudamos mucho, ¿no? A mí algo no me gusta y o sea, me gusta o no para que no me lo vuelva a enseñar Netflix porque me choca esa película. Entonces yo alimento a Netflix todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo alimentas tú? Pues si no quieres que te salgan ciertas cosas, entonces cuando empiezas a hacer tu propio perfil, entonces en parte dices, no, pues está bien que me recomiende, y luego, no, esto no quiero, y luego, ¿qué le estás dando? ¿Cómo le dices a Netflix? También quiero que me digas cosas buenas. Pues, no, claro. Claro, pero... No quiero, ¿cómo se dice? Acapararlo, pero, o sea, yo creo que, es que el tema yo creo que va mucho más allá. O sea, la maestra hace ratito dijo, ya supe lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Me encantaría que sea cierto, maestra. ¿Cómo sabe usted que esa versión que le contaron es la real? Por eso digo, va muchísimo más allá que ver la serie del Chapo, ¿no? Que al Chapo le pasó esto. Muchos piensan que esa es la realidad, que ese es el mundo en el que hay que vivir, entonces el control hasta dónde llega, ¿no? Porque sabemos que la historia la cuentan y la escriben los vencedores.
Pues sí, Es un nos tema estamos horrible volviendo esto. La televisión abierta otra vez, ¿no? La verdad es que debían habernos dado un medicamento antes de entrar aquí para poder abordar mejor los temas. Gracias. Yo solo quería compartir como un dato histórico, dado que estoy más viejita que muchos. Este asunto de los algoritmos que te muestran qué otras cosas puedes consumir que se parecen a lo que acabas de consumir, se lo inventó Jeff Bezos con Amazon. Fue cuando Amazon solo vendía libritos. Fue Amazon el primero que empezó con este tipo de algoritmos y obviamente toda su intención era vender. Y que te sientas a gusto en una plataforma porque pues obviamente jala la información de otra gente que consume lo mismo que tú y te regresa soluciones. Obviamente eso ahora es 1000 veces más complicado, mucha más matemática, y bueno, pues están todas estas cosas que ya dijo Víctor Hugo. Y otra cosita ahorita sobre lo que acabas diciendo sobre las versiones oficiales, ahora hay cualquier cantidad de películas sobre el 2 de octubre y tienen diferentes discursos, depende de quién las produzca. Por ejemplo, Televisa es un rollo distinto a, no sé, cosas que se produjeron en los 60s directamente. Bueno, nomás eso. Pero de eso consta, ¿no? Informarte y ver, perdón, pero creo que de eso, o sea, está interesante porque aunque haya muchas versiones y no vas a saber cuál es la verdadera, te estás informando de diferentes puntos de vista. No te encasillas a que como, porque incluso los libros te podrían decir mentiras y no tienes cómo comprobarlo, pero pues el punto es informarte, hablarlo, preguntarlo. Entonces, si a lo mejor no es real lo de la Segunda Guerra Mundial, pero a lo mejor sí, entonces ya tú te formas tu propio criterio de lo que lees y de las otras cosas que tú ves, y más lo que ya aprendió usted de la primaria, no sé qué. Entonces, pues no lo podemos tanto como satanizar tal vez. Sí, mientras preparábamos esta plática, hablamos precisamente de esa ventaja, porque, por ejemplo, esa serie que me tocó ver, que está construida a base de las películas originales de los reporteros de guerra, y luego están explicadas. Ahora, por ejemplo, tú sabes que hubo un accidente, una balacera, un no sé qué, y entonces entras a tus redes sociales y ves pequeños videitos, ahí también estás consumiendo, y entonces tienes el que estaba arriba del puente, que te da un ángulo y que dice, no es cierto, el que hizo no sé qué fue el de blanco, el de rojo, el de amarillo, el de abajo que es el reportero de tráfico ZMG que dice que no, es que todo está muy bien porque ya llegó la patrulla y bla, 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 o acá tienes a cierto personaje de la política diciendo que tenemos todo bajo control y estás viendo distintos videos. Entonces es parte de, bueno, nosotros desde acá como ayudantes para formar personas, de analízalo desde diferentes puntos de vista, busca varias cosas, no consumas una sola, búscale, y entonces sí, ahora ya arma tu criterio. Y qué bueno que estemos conscientes precisamente de ese control que pueden tener sobre nosotros a través de esas cosas. Si logramos estar conscientes de eso, ya llevamos más de la mitad del camino recorrido. Retomando mucho de lo que han dicho, que es súper interesante, yo soy maestra aquí de análisis cinematográfico y bueno, no dejo de presentar algunos modelos para el análisis conservador y ortodoxo que quieran del cine, ¿no? Pero lo interesante de mis clases ha sido que mis alumnos luego lo enriquecen con todas las plataformas a los que ya ellos están viendo y a los que me he metido. Yo también soy ya serie dependiente. De hecho, al principio decía que yo soy la famosa esa asesina serial, ¿no? Me echo una tras otra y a todas me las echo, ¿no? Las que pueda. Entonces es muy interesante ver cómo hay pros y contras de esto y quisiera presentarles lo que noto ahorita de lo negativo de esto, que a veces por la historia de vida que nosotros aquí algunos o algunas hemos estado en esa época donde empezó la tele, ¿no? Con más auge en nuestra infancia, pero que también combinábamos con la calle, con esa socialización muy padre donde todavía podías salir y nadie te robaba ni nadie te atropellaba, ¿no? Y ahora pues abusan de ti, no sé qué tanto le hacen a los niños que hasta miedo tenemos que salgan.
Entonces, bueno, eso explica muchas cosas que todavía le apostamos a no estar tan pegados nada más a los dispositivos. Y por eso a veces nuestro problema de algunos maestros de mi generación, que decimos, bueno, entonces, ¿cómo metemos a los chavos a que se metan con los dispositivos a trabajar en clase? ¿O cómo hacemos que se quiten del dispositivo para que atiendan nuestra clase, ¿no? Entonces, ahí está, para mí se me hace algo que va para lo negativo porque nos metemos mucho a nuestras ideas y a nuestras maneras conservadoras de trabajar, pero hay que abrirnos. Creo que por ahí hay muchas opciones todavía. El consumo a destajo se me hace algo negativo, porque a veces nada más nos agarramos viendo cosas, pero sin relacionar conocimientos o contenidos o aprovecharlo para enriquecer nuestros aprendizajes. Yo lo digo como profesora, por supuesto, pero como consumidora también lo hago a destajo, ¿no? O sea, no me estoy preocupando siempre si esto me sirve para mi clase o no, pues caería en una patología tremenda, ¿no? Entonces, no. Los perfiles de consumidores se me hace muy peligroso y pues sí, pueden sacar muchas cosas que ahorita no hay que irnos a las dictaduras anteriores, sino a lo que pasó hace poquito y por eso Zuckerberg está donde está, ¿no? En cuestionarle todo lo que Facebook puede hacer y demás. Yo no sé qué superhéroe me gusta de Marvel, lo dice, a mí me gusta el superhéroe real, y en análisis de personaje que hacemos en la clase, lo que les digo a mis alumnos es que aunque sea un ser fantástico, aunque sea un ser inhumano, aunque sea muy aterrizado, el personaje tiene que ser creíble para la historia en el que está, y eso se me hace muy padre. Y creo que aquí los argumentos que han dado son eso precisamente, que los ven humanos, los ven con posibilidades y en situaciones que a nosotros nos pueden afectar realmente. Creo que eso es lo interesante de la observación crítica de una serie y de los personajes. Te guste acción, te guste balacera, te guste el drama, te guste el arte, creo que ese sentido crítico al ver las cosas es lo interesante de todo. Y lo positivo, que todo lo que dije fue negativo según yo, pero se pueden rescatar cosas positivas, es que los chavos ahorita ya están viendo cosas viejas que antes le tenían prejuicio, gracias a YouTube. Precisamente, no tanto a Netflix. Netflix deja mucho de lado, se hace muy pobre en cosas viejas para los chavos de ahorita. Pero YouTube rescata películas increíbles y gracias a eso, yo lo veo con mis alumnos, han visto cine viejito. ¿Sí? De por sí viejito para nuestros alumnos ya es de hace 8 años. Entonces ya no se diga de hace 50 años, ¿no? Pero ya 5 años ya es vieja, ¿verdad? Yo, vieja yo, pero la peli es de hace 5 años y ya para muchos de ustedes jóvenes ya es viejo. Las recomendaciones entre pares hace esto, que se vean más cosas y a veces hasta de eso viejito. A mí me da mucho gusto cuando ya empiezan a ver cine mexicano, por ejemplo, ¿no? Verlo cuando quiero y puedo, por supuesto que es una gran ventaja. Que ya rompes con aquel esquema de corridito y que por eso ya no hay intermedio en las películas. No, pues ya ni modo, o sea, ya es otro tipo de vida, es otro tipo de experiencia, de situaciones, y hay que verlo como una ventaja. Yo ya lo he vivido, que si dejé cocinando algo en mi estufa y mientras veo una serie, pues a los 15 minutos tengo que ir a apagarle porque ya está, entonces le puedo detener, etcétera, ¿no? El consumo pagado, libre, gratis, pues será piratería o no, pero ayuda mucho, yo lo consumo bastante, hasta soy torrentera también, me gusta conservar mis propios archivos. Y diversifica las perspectivas y los criterios, por supuesto que sí, porque tantas versiones de algo, a fuerzas te hace pensar y tomar postura, ¿no? Eso se me hace muy interesante de esto. Gracias. Gracias. Yo, una pregunta, por compartir la inquietud, pues, a lo que la gente aquí en el Ágora quiera decir al respecto. A mí me inquieta también, en particular, esta disponibilidad de un recurso tan vasto, ¿cómo modifica las prácticas personales? ¿Cuánto tiempo terminas dedicando a esto por encima de otro? Y no lo digo en término peyorativo, simplemente, bueno, ¿cómo reestructuras el uso de tu tiempo a raíz de la disponibilidad de este tipo de
recurso, ¿no? Bueno, podríamos empezar por ahí, ¿no? O sea, a mí lo que se me hace interesante, bueno, esto también lo saco de un autor que me he clavado un poco con él, que se llama Eugene Morozov, y él habla un poco desde la perspectiva sociológica y también política. Y bueno, él le tira mucho sobre todo a redes sociales y como a toda la mistificación de Internet, ¿no? Pero o sea, dice, digamos que en este caso sobre todo de redes sociales, que se han vendido, o sea, digamos Facebook, YouTube, Twitter, se han vendido como que son la manifestación del pueblo, por así decirlo, ¿no? O sea, que es que los usuarios son los que generan el contenido y así es como nos lo venden, ¿no? Pero que en realidad precisamente está la mediación algorítmica en donde, bueno, lo que te aparece en el feed de los diferentes, pues de las diferentes plataformas está mediada por alguien, ¿no? Que lo programó con intenciones específicas, ¿no? Entonces tal vez el problema aquí es que, digamos, bueno, aparte las plataformas pues están totalmente diseñadas como para crear reforzamiento positivo, ¿no? Y Facebook también, bueno, Facebook creo que es el que lo hace más descaradamente, de siempre estar tratando de crear estratagemas para que crees una conexión emocional con él, así de que, oh mira Javier, cumpliste tantos años de amistad con esta persona, ¿no? Y te ponen el pastelito y todo lo demás, ¿no? Que eso es precisamente para que sigamos enganchados a ellos, ¿no? Y yo creo que el problema es cómo se han vendido hasta ahora, son más bien como la cumbre de lo espontáneo, de lo auténtico, pero que en realidad hay una gran cantidad, inmensa cantidad de horas hombre para más bien lo contrario, ¿no? Que todo esté diseñado para engancharte. Yo lo que iba a decir del tiempo que inviertes, yo creo que inviertes como cuando no tienes nada que hacer, ¿no? Ya acabaste de trabajar, ya fuiste a la escuela, ya comiste, bueno, incluso ahora no come viendo Netflix, ¿no? Y yo me duermo escuchando Netflix ahí de fondo. Pero yo, aunque me encanten las series, puede que ya no recuerde siquiera cómo era cuando no estaban. Que tal, yo antes leía mucho y salía y el ejercicio y los perros y no sé qué. Y ahora, no sé si ahora solo tienes tiempo libre y dices, voy a ver esta serie. Es lo primero que a mí se me viene a la mente porque yo veo muchas series. Pero creo que a todo el mundo le pasa igual, ¿no? Estás en tu casa y en vez de decir, me voy a poner a leer, pues voy a ver una serie. Recomiéndenme una serie y te puedes tardar años buscando qué ver y no ver nada al final y ya se te fue todo el día y tú, ¿qué onda? Bueno, pues mañana voy a ver. y te consumió la vida entera y sí perdemos mucho tiempo, pero bueno, no voy a decir perdido porque lo disfruto, pero sí le invertimos mucho tiempo y dejamos de hacer otras cosas, pero repito, yo ya ni me acuerdo qué hacía. Triste, pero cierto. Yo creo que, o sea, es que están las dos, ¿no? O sea, sí está esta parte como súper oscura y de intentos de control, pero también, o sea, no hay que perder de vista nunca lo que hace el sujeto, ¿no? O sea, me refiero a que, o sea, incluso en las situaciones más obliterantes, ¿no? O sea, en las peores dictaduras, la gente hace algo, o sea, la gente siempre produce sentido, la gente siempre modifica, desvía, altera, aporta algo a la realidad por más aplastante que parezca el dominio, ¿no? Y creo que en esa medida, o sea, con respecto al tiempo, incluso yo pondría la pregunta al revés, ¿no? ¿Por qué se nos ha condicionado tanto a pensar que todo el tiempo puesto en lo institucional es bueno? ¿Por qué no hacemos la otra pregunta? ¿No? ¿Por qué no decimos es que hay un exceso de trabajo? ¿Por qué siempre legitimamos el tiempo que le ponemos, aunque me parece excedente en cada vez más situaciones, pero lo justificamos en la medida en que es institucional? O sea, si es trabajo, si es escuela, está bien, aunque te reviente, ¿no? O sea, como si hubiera una legitimación por el simple hecho de que te va a traer un beneficio institucional, ¿no? O sea, creo que hay que rescatar ahí la idea del ocio como una posibilidad de exploración del sujeto y de apropiación crítica o no, o lúdica, pero como una exploración del sujeto en tanto capaz de construir algo con la realidad, y no solamente de reproducir, sino de producir sentido, ¿no?
Digo, y eso lo hemos visto incluso con estas cuestiones de que, es que usamos mucho la tecnología. Pues claro, porque lo que nos quita tiempo no es la tecnología, lo que nos quita tiempo es que cada vez hay más trabajo, cada vez hay peor movilidad urbana, cada vez hay peor planificación, cada vez es más fácil que algo institucional se alargue, y entonces, ¿qué es lo que tienes para sortear esa distancia? Pues la tecnología. O sea, lo que nos está alejando no es el celular, sino el exceso de trabajo, el exceso de tarea, la falta de planificación urbana. El celular, en todo caso, en muchos casos, ¿no? Y ahí sí ya hay un trabajo bastante amplio que hemos hecho en el observatorio. Más bien lo que hace la tecnología es ayudarnos un poco a sortear esos obstáculos que nos pone lo institucional. Pero claro, muy pocas veces cuestionamos el tiempo dedicado a lo institucional. Hay una legitimación dada, ¿no? Ahí sí, dominante sobre el tiempo que gastamos en lo institucional. Y creo que por otro lado están todas las posibilidades de aprendizaje cotidiano que nos ofrecen estos espacios de exploración. Es que no llegamos a nada, pues eso es ya un aprendizaje. O sea, la deriva es una forma de experimentación, ¿no? O sea, es una manera de construir la experiencia, el no llegar a ningún punto, porque esta idea teleológica, ¿no? de llegar a un lugar siempre, también es institucionalmente construida y legitimada, ¿no? A veces el no llegar, pues, también es una posibilidad de construcción de la experiencia. Y por otro lado, ¿no? Lo que estaban aprendiendo, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Estábamos ayer discutiendo sobre, ¿no? Hay un estudio apenas 10 o 12 países, ¿no? con niños y adolescentes. Y entonces lo que se encontró, uno de los hallazgos principales fue que muchos de estos niños, adolescentes, ya no tienen como su página de inicio en Internet Google, ¿no? O sea, ellos tienen YouTube. YouTube es su página de inicio, porque lo que ellos consumen más son tutoriales, ¿no? O sea, los niños buscan tutoriales. Y entonces ahí lo que estamos discutiendo es, hay un cambio epistemológico en el modo de acercamiento a la realidad en el tutorial, porque nosotros venimos de una realidad educativa en donde se nos enseñaban qué eran las cosas, qué es esto, y el tutorial te enseña cómo se hacen las cosas. Entonces, la relación que hay entre el qué es contemplativa, y la relación al cómo se hace es de alteración de eso, es de intervenir en el proceso a través del que se construye algo. O sea, si tú aprendes qué es el Estado-Nación, ok, entonces los presidentes y el territorio, y las leyes, pues en cómo funciona, estás entendiendo que, si esto funciona así, puedo modificarlo, puedo hacer una versión de eso que sea distinta. Y eso es algo que también está ahí, o sea, los niños, ¿no? Las niñas, en la medida en que están consumiendo tutoriales, en la medida en que están entendiendo cómo funciona la realidad, y no solamente qué es la realidad, están entendiendo la dimensión dinámica, o sea, que la realidad, dirían los poetas, no está hecha, sino haciéndose, y que ellos la están produciendo, y no solamente están condenados a reproducirla, que fue un modelo que el libro perpetuó durante siglos, ¿no? O sea, el libro, con todo el avance que trajo a nivel civilizatorio, también fue una tecnología profundamente excluyente y profundamente individualizante, ¿no? Porque el libro solamente es accesible a los que saben leer, ¿no? Y hasta principios del siglo XX en este país menos del 10% sabía leer. Y además había una lectura que desde San Agustín hacia acá es individual, ¿no? Muy pocos años duró la lectura colectiva como ejercicio de lectura, ¿no? Y la diferencia entre la televisión o entre el contenido audiovisual fue esa, justa, ¿no? Que uno puede ver una película y no tienes que saber leer, ¿no? Claro que después vino un proceso de satanización comprensible de la tele, en la medida en que lo que nos arrojó fue contenido basura, pero el soporte como tal es maravilloso, porque es mucho más incluyente que el literario. Lo interesante es ahora, ¿no? Que tenemos un soporte potente que ahora es mucho más democrático, que igual nos ofrece una golosina, pero que también nos ofrece cosas súper complejas, ¿no? Entonces, creo que esta dimensión entre los modelos de aprendizaje, entre los tiempos, nos ayudan a recalibrar lo que legitimamos, los modos en los que legitimamos aprender, usar el tiempo, ¿no? Y creo que no hay nada de malo en que digas, pues, durante 2 días no hice nada institucional, pues qué chido, ¿no? Eso creo que tenemos que dinamitar cada vez más. Bueno, yo quiero tocar 2 cosas importantes. Una es acerca de, estas son experiencias mías que yo he usado en mi familia, o sea, yo he intencionado momentos de convivencia alrededor de ver alguna serie, alguna película y la conversación sobre ella. He hecho que mis hijas vean películas viejas, o sea, hemos visto
varias películas que iban encadenadas es que primero fue esto y luego fue esto y luego fue esto y vuélvelo a ver y mira esto y nota, y entonces ahí viene la pausa, nota cómo se hacía tal cosa o mira cómo era el no sé qué, y tenía que esperar a que fulanita cosa pasara, y mira que aquí está retratado tal cosa, observa cómo era, y ahí abordamos temas, por ejemplo, de machismo o de racismo o de cosas, por ejemplo, esa película de Help, ¿sí? La ubican de las sirvientas negras en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo que confesar que en mi casa había una persona que ayudaba y tenía su vajilla especial y su silla especial. Y yo crecí con eso y yo no sabía que eso era racismo. Entonces, ese tipo de cosas que vas viendo y te permiten analizar realidades y que, bueno, yo he intencionado en mi familia y que yo pienso que pues en cada familia se pueden trabajar para intencionar. Hay muchísimo hilo de dónde cortar. Yo mando a mis alumnos a ver películas donde pueden ver, por ejemplo, la descomposición radiactiva y sus efectos, cuando doy una clase de una cosa sobre eso, que aparte tiene muy buenas actuaciones y de fulanito de tal, y ya sé que la encuentran en tal lugar y así, tipo de esas cosas. Y eso por un lado. Y por el otro lado, hablábamos también de, así como la lectura tuvo una brecha, ahora tenemos otra brecha y es el acceso a Internet. Nosotros estamos hablando aquí desde el paraíso bien bonito que es el ITESO, ¿no? Y nuestras realidades maravillosas donde vivimos eternamente conectados. Pero la mayoría de las personas no viven una realidad igual a la nuestra. Entonces, les contaba fuimos a un pueblito donde al pasar por una barda que estaba bien cuidada, había un montón de personas recargadas en la barda viendo sus dispositivos. Y entonces, ¿qué está haciendo esa gente ahí? Pues es que ahí había Internet. O sea, este era el centro de salud, entonces las personas estaban afuera usando la red del centro de salud para ver sus dispositivos. Pero fuera de eso, pues a lo mejor no pueden pagar el Internet, porque tampoco es así como que digas, sí, me sobra todo el dinero del mundo, yo puedo, en el pueblito ese, la gente que no tiene que comer, pagar el Internet. No, la realidad es que no. Y bueno, tuve oportunidad de estar, no el año pasado, ni hace 10, ni 20, o sea, este año, principios de año, en unos lugares en Chihuahua donde no hay señal de Internet. Bueno, no hay señal ni de celular. Entonces, sí hay brechas todavía. Creo que retomando lo del tiempo con las demás personas, creo que es parte de responsabilidad del consumidor mediar esta interacción con lo no virtual y lo virtual, porque si te englobas en los problemas que tenemos actualmente de sociología son porque ya no hay interacción entre personas. Creo que es parte no solo de esa interacción, sino de la cultura que les estás generando a un grupo de personas. Por ejemplo, los adolescentes. No, pues antes los adolescentes salían y hacían, pero ya no, pero no es porque ya haya la oportunidad. Siempre ha habido la oportunidad de quedarte en tu casa y ver tele, sea a color, sea en blanco y negro, solo que como las prioridades de las personas han cambiado. Tal vez ya no te interese tanto salir de fiestas y en cambio te puedes quedar viendo una serie, que no es malo en todo, o sea, reduces las interacciones, pero es parte de tu cultura, es parte de tu responsabilidad, también de lo que consumes. Si consumimos cosas basuras, se van a generar cosas basuras, o sea, no hay de otra, nos dan lo que queremos, ¿saben? Y es como parte de esta plataforma de decir, se ha desviado, pero se ha desviado porque la gente lo consume. Se ha desviado porque en esta cultura se ha hecho, las películas de matanza se han vuelto populares, las series de narcos se han vuelto populares. Si tú como empresa le dices, ¿sabes qué? Las series de narcos se han vuelto populares, ¿qué les vas a producir? Series de narcos, porque lo quieres vender. Entonces creo que es parte de responsabilidad del consumidor saber qué consumimos, cómo lo consumimos, dónde lo consumimos y por qué. Si realmente estás aportando o estás disminuyendo como esta plataforma que puede ser como súper interesante y que nos puede ayudar muchísimo. Sí, estoy de acuerdo contigo, como de que si, bueno, tenía una maestra que decía,
si le metes basura a la calculadora, basura te va a salir, ¿no? Pero no siempre es cierto, porque yo nunca no veo series de narcos y me han aparecido de que velas, Luis Miguel, ¿no? Ándale. Y pues lo terminas viendo porque está ahí y ves un capítulo y dices, no, vuelve, basura. Le pones que no lo quieres ver y luego te va a salir José y tú que no. Entonces, de cierta manera sí te encarrila, pero también entra el contenido basura que decimos, ¿no? Que no siempre es correcto, que el algoritmo, por lo menos de Netflix, está medio perdido ahí, tiene algo extraño. Sí, bueno, nada más para, qué bueno que sí, la controversia jaló comentarios. Realmente, digo, la verdad, sí, más que eso, sí se me habían pasado ciertas cosas y entra un poquito en conexión con estos últimos comentarios, de realmente qué tanto esta sobreexposición la tomamos de tal manera con cierto criterio que nos ayuda también a nosotros a diversificarnos junto con los medios, ¿no? A expandir nuestras opciones y también saber discernir entre qué sí y qué no. Porque, por ejemplo, sí, yo crecí más con Marvel, pero crecí como tal. Pero hubo un punto en el que a través del contacto con otras personas te vas abriendo, ¿no? Pues, es que está este otro. Y así de, no, pero es que el arte no me gusta, ¿no? Pero bueno, le das una chance, te abres y, por ejemplo, puedes encontrar joyas como el Sandman, hablando de cómics, que está auspiciado por DC, parte de la casa de Vértigo, y todas las producciones de esa casa de Vértigo son muy buenas, a pesar de que estén con la parte de DC, y sí, luego ya te vas dando cuenta que efectivamente les das chance a las cositas que no te gustaban, pero que realmente encuentras cosas muy padres, ¿no? Entonces, tanto el Dark Knight, hablando de películas, a mí me encantó el Dark Knight de Nolan, ajá, principalmente el Joker, a mí esa interpretación se me hizo magnífica porque confronta muchas cosas muy padres, de cosas que hacen gancho conmigo, ¿no? Y bueno, más que nada es esto, nada más de que sí, efectivamente, a pesar de que tal vez pueda ser muy abrumador que estos servicios ofrezcan tantas cosas que dices, pues a qué hora le invierto tiempo si apenas tengo tiempo para mi trabajo, mi maestría, mi casa y pues a qué hora, ¿no? Pero sin embargo, yo lo tomo como es parte de irme formando y transformando a mí mismo, pero ese es porque a mí me gatilla algo. ¿Qué habríamos o cómo habríamos de confrontar a la gente para que efectivamente también encuentren eso que les gatille, ¿no? Porque si nada más están con tela abierta, pues la tela abierta no te abre opciones, te la cierra, entonces te cierras, pero en cuanto se te abre el mundo, por ejemplo los niños, sí, ahora también ya están muchísimo más conectados, pero porque su exposición está abierta a opciones, no nada más a lo que te dicen que es lo que hay, y si no, pues no ves nada, ¿no? O si no tienes para pagar eso. Entonces, bueno, creo que ahí es más bien algo con una acción que gatille el criterio de la persona, independientemente de su ubicación o su acceso a este tipo de servicios. Y, por acá. Gracias. Creo que tú respondiste lo que iba a preguntar, porque si estamos en un foro en el que estamos tratando de solucionar el problema de la adicción a las series. ¿No? No se soluciona. Bueno, ni hablar. Sí, pues es básicamente esa mi pregunta, ¿no? Si vamos a poder o no, me parece que no. Ya no pregunto más. Sí, o sea, es como preguntarle al cocainómano, pues es tu responsabilidad saber cuánta cocaína te metes. No es responsable de la cantidad que se mete, ¿no? ¿A esa conclusión vamos a llegar ahora? Pues fíjate que creo que la idea de la adicción la podemos plantear de otro modo, ¿no? O sea, creo que podemos hablar de un consumo excesivo, pero que ese consumo excesivo puede tener, me parece, por lo menos dos niveles, ¿no? Y uno que sí sería preocupante y el otro que me parece que es bastante interesante en términos exploratorios. Creo que si el consumo excesivo es el de una oferta amplia, adelante, ¿no? Porque al final es el consumo excesivo, hablando de series y de ficciones en general, o de material audiovisual en general,
Creo que si el consumo excesivo es también de muchísima oferta, es decir, es de mucho tipo de contenidos, pues al final uno lo que busca es eso, ¿no? O sea, porque la autonomía del sujeto se construye en la medida en que es capaz de consumir mucho para producir justamente un criterio propio, ¿no? O sea, uno se hace experto en algo, en la medida en que conoce mucho o todo sobre ese algo. Entonces creo que si el consumo excesivo, entre comillas, o un consumo elevado, también va en conjunto con un elevado, con un amplio margen de ofertas, adelante. Pero en donde sí coincido contigo, ¿no? Es que si el consumo adictivo es solamente de un tipo de contenido, incluso el más culto, ahí sí creo que estamos perdidos, ¿no? O sea, si solamente consumes, o sea, lo decía el otro día un pedagogo, ¿no? Si todos los días comes caviar, pues te vas a enfermar, cabrón, ¿no? Si todos los días, igual que si todos los días comes dulces. O sea, creo que la adicción radica en la oferta que se consume y no en la cantidad, ¿no? O sea, yo lo que les digo a los estudiantes es atásquense, ¿no? O sea, vean todo lo que puedan ver, de eso se trata. Pero creo que sí voy contigo, donde el peligro de la adicción es si la oferta a la que accedemos es así de chiquita en grandísimas cantidades, ¿no? Con las drogas pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si te metes solamente una sola droga siempre mucho, pues, claro que te vas a ir al diablo, ¿no? Claro, exacto. Pero en cambio, digo, lo que nosotros tenemos es un consumo de drogas en general bastante abierto y de drogas legales, ¿no? Pues tantito ibuprofeno, tantita gilocaína, tantito aspirina y tantito alcohol, ¿no? O sea, también tenemos una oferta nivelada de consumo de drogas también, ¿no? Y compañera, también es que este estaba súper interesante. La gente le dan lo que pide, pues sí, pero lo que la gente pide no lo pide naturalmente. O sea, ese deseo también fue producido, ¿no? O sea, no es que, es que yo esencialmente me gusta esto, no. O sea, yo vengo de un contexto biográfico, sociocultural que hizo que esto me gustara. No estoy pidiendo lo que yo quiero, estoy queriendo lo que me han hecho querer, ¿no? Exacto. Y creo que los temas de violencia, ahí también me parece que hay una oferta bastante interesante. O sea, yo no he visto Narcos, bueno, Narcos sí, la primera temporada, pero creo que el consumo de material de violencia, creo que en un contexto tan violento, no se refleja en que seamos más violentos necesariamente, sino que creo que nos brinda una oportunidad para pensar en el contexto en el que estamos. O sea, porque la gente no ves a alguien que mata y quieres matar. Creo que en el contexto en el que estamos nos ayuda a entender cuáles son las implicaciones, los límites, incluso en la ficción, y que en la realidad estamos sobrepasando. O sea, y creo que ahí el mejor ejemplo para mí es Breaking Bad, ¿no? O sea, que es esta historia de un narco, pero que al menos a mí Breaking Bad me ha permitido hacer dos cuestionamientos interesantes a nivel social y a nivel narrativo, ¿no? Creo que lo que logra hacer Breaking Bad es cuestionar un lugar incuestionable y matizar un personaje muy pocas veces matizable, ¿no? Breaking Bad creo que logra cuestionar a la familia, ¿no? O sea, la familia que es el valor primigenio, el origen y como el alfa y omega de la sociedad. Y en Breaking Bad la familia es el nido de los escorpiones, ¿no? O sea, es de donde sale todo el veneno, porque es el fin justifica los medios, ¿no? El pensamiento más perverso se justifica si viene de la familia. Y además profesor, y matiza algo que pocas veces se matiza, que es al yonki, ¿no? Porque generalmente vemos a un joven adicto y es eso, es un tipo que no piensa, es tonto, solamente se droga. Y en cambio Jesse Pinkman, ¿no? El personaje, pues, es Raskolnikov, ¿no? O sea, es el tipo que se avienta el dilema moral de no me quiero construir en el monstruo en el que ya se convirtió mi profesor, ¿no? Y creo que a mí, o sea, me sigue poniendo los pelos de punta cuando de pronto he visto 2 o 3 veces el final de Breaking Bad para hacer esto, ¿no? Porque es que son unos matices genial. Digo, también hay un montón de prejuicios, ¿no? Sobre mujeres y latinos, pero creo que en términos narrativos porque nos ayuda a pensar la violencia, los límites de la violencia, ¿no? Porque no le podemos dar la espalda tampoco, ¿no? No podemos pensar que si no vemos violencia se va a acabar la violencia, pues no. Es como le plantamos cara, ¿no? Y creo que la ficción nos ayuda a construir marcos interpretativos, hipótesis, y en el mejor de los casos que nos ayuda a pensar una solución. Pero retomando lo de, tú consumes lo que la sociedad te dice o lo que te enseñan, creo que entonces estarías restando moralidad al individuo, porque no se puede tener moralidad si no tienes libertad. Queda totalmente anulada, eso es algo ético que siempre se ha determinado. No existe moralidad ante no libertad. Pero sí tenemos la libertad de, tal vez, si un vicioso
no tiene la responsabilidad de consumir, pero tú como individuo sí tienes la responsabilidad a qué te acercas, a qué te expones. Y creo que eso es parte de responsabilidad, o sea, si tú como un individuo te expones a que todo tu tiempo libre se base en consumir, es en lo que vas a terminar, porque es a lo que te atienes. Pero en cambio, si eres un consumidor responsable, que sabes que tal vez sí me salen series de narco, esto, el otro, pero no lo ves y no te interesa, creo que es parte de tú también apoyar a no siempre voy a hacer lo que dice la sociedad. Y creo que es algo que también apoya YouTube, que apoya a Amazon, porque no te muestra solamente el lado de todos están haciendo esto, haz esto, todos están viendo esto, ve esto. O sea, también te apoya, obviamente te da recomendaciones de lo más famoso que se ha visto en esta semana. Pero también te da una amplia selección de decir, sabes que a mí me gusta el cine francés, veo cine francés. Y te expones a ver lo que te gusta, pero no te expones a ese daño que te puede causar este consumismo de ver lo que quieren que veas. O sea, creo que es parte de la moralidad que debe tener cada individuo respecto a cómo consume. Bueno, o sea, yo creo que sí, no hay que perder nunca de vista como la responsabilidad personal, pero también, bueno, por ejemplo, yo lo aterrizaría como en el caso de YouTube, que también es como la plataforma en la que más me muevo, que muchos de los youtubers que sigo tienen problemas con YouTube constantemente, ¿no? Porque, bueno, primero, o sea, muchos hacen crítica cinematográfica y entonces usan clips de películas y el algoritmo de YouTube, por ejemplo, que es Content ID, se los tumban, aunque debería ser fair use porque están recontextualizándolo en un video educativo, ¿no? Pero el algoritmo no les pregunta, nada más lo identifica, se los tumba. También son videos que, por su misma naturaleza, tardan más tiempo en en la investigación, en la edición, en la producción, todo eso, y no suben videos tan constantemente, ¿no? Y entonces, bueno, muchos de los youtubers que se quejan es por mí misma, o sea, como están, por así decirlo, las reglas de los algoritmos de YouTube, que tampoco terminan de ser muy claras, ¿no? O sea, ellos tienen muchos problemas y el material o se los tumban o no los ponen como en tendencias tan fácilmente, y entonces inclusive la misma estructura de YouTube favorece que se cree un tipo de contenido, digamos, más como de bloggers, aunque, o sea, que nada más estén grabando con su cámara, aunque no sea como un contenido tan investigado, ¿no? A otro tipo de materiales que también que necesitarían, digamos, como otros tipos de algoritmo para que resaltaran más, ¿no? Que con el algoritmo actual no resaltan más. Entonces yo creo que no habría que olvidar las dos partes de, sí, evidentemente hay una responsabilidad personal, pero por el otro, o sea, lo que mencionaba ahorita, ¿no? O sea, YouTube también es un intermediario y bueno, todas las plataformas últimamente son intermediarias y en ese sentido sí, pues hay alguien tomando decisiones en esas plataformas, ¿no? Parte de lo que dices, sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que falta ahí el que vives en una sociedad y que de alguna manera todo el tiempo, no es que quieras, como que empatas con la gente, ¿no? De que, yo vi esto y todos lo están viendo y te sientes como excluido y dices, pues lo voy a ver. Y ya luego decides, no, pues esto no me gusta, esto sí me gusta, pero sí es parte de la experimentación, ¿no? De que si todos lo están viendo, tú te preguntas, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no lo sé, no puedo decir si es bueno o es malo si no lo he visto. Entonces, pues sí te lo implanta la sociedad también. Y no creo que esté tan mal. No sé. Volviendo a los algoritmos y a esto, sí, lo que hace el algoritmo es, bueno, Internet lo que hace es generar, un periodista le llama picos de atención, ¿no? O sea, que de pronto un contenido se ha visto en un lapso de tiempo pequeño por muchísima gente, ¿no? Y lo hace bajo una lógica bastante sencilla, ¿no? Que se llama el efecto vagón, ¿no? Que es en psicología, ¿no? Que es, el efecto vagón es, si tú estás en un espacio en donde está circulando gente y tú estás volteando a alguien y las personas que pasan junto a ti ven que estás volteando, simplemente por curiosidad vas a voltear a ver qué está viendo esa persona.
Entonces lo que hace el algoritmo es justamente eso, o sea, el algoritmo lo que hace es que tú al darle un me gusta, al comentar, al reproducir un contenido, lo que hace es lanzar a tu red, generar esos efectos vagón, ¿no? O sea, mira, esta persona vio esto, comentó esto, reaccionó a esto, reprodujo esto, y entonces en la medida en que eso genera, digamos, capas de reproducción más grandes, pues a veces tienes contenidos basura o videos de gatitos, que en 2 horas nos alcanzan 1 millón de reproducciones, ¿no? Porque eso es lo que hace también el algoritmo, o sea, incesantemente busca generar estos picos de atención, y que todo el día los estamos generando, ¿no? Y claro, o sea, yo no descarto esto, siempre está la responsabilidad del sujeto, sí, me faltó hacer ese matiz, pero por supuesto, ¿no? O sea, la realidad es socialmente construida, pero siempre es personalmente experimentada, ¿no? Entonces, sí está, lo interesante es ver en qué momento pesa más qué cosa. Yo también, bueno, quisiera poner sobre la mesa, o sea, también como poniendo esto de la atención, digamos, como de las plataformas estructural, pero también la responsabilidad individual, ¿no? Que, bueno, estas tecnologías son muy recientes, ¿no? Y tal vez todavía no hayamos desarrollado prácticas sociales o comunitarias, ¿no? O apenas las estamos empezando a desarrollar para también movernos de una forma diferente con estos contenidos o con estas plataformas, ¿no? Tú también, Víctor, pues mencionabas esto de que bueno, un niño tal vez al encontrar la piratería que quiere, pues se va a tener que fregar primero 2 o 3 computadoras, ¿no? También porque, digamos, bueno, todavía en este contexto tal vez ya haya papás que sí le puedan enseñar a sus niños tal cual, como la buena piratería, pero todavía en muchos casos no. Y también aquí surgía, bueno, el caso del compañero que nos compartía que tenía como una red de amigos y de familia que se compartían las cuentas, ¿no? Entonces yo me pregunto si también aquí habría como otros ejemplos que podríamos sacar, o sea, de que nosotros hemos desarrollado como prácticas diferentes o nuevas para movernos o movernos de una cierta más eficiente, por así decirlo, en estas plataformas. Entonces, pues ahí también lo dejo sobre la mesa. Sí, bueno, yo también, justamente ahorita que estamos hablando del tema de cómo decidimos qué consumir, creo que es muy importante y que a veces se nos olvida es que somos seres psico, socio y físicos, social. Entonces, nuestras decisiones no solamente radican en lo psicológico que tenemos de responsabilidad, también tienen que ver con lo sociológico, incluso con lo fisiológico. A veces, si te sientes, no sé, estás muy estresado y estás viendo algo, a lo mejor incluso físicamente tú estás decidiendo ver videos de gatitos, porque a lo mejor no lo estás haciendo, pero también es una decisión psicológica. Como esta triada de decisión, no vas a ser consciente en todo momento de cómo lo estás tomando, pero retomo en algún momento, no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Víctor, el hecho de que seamos conscientes ya es totalmente bastante ganancia. Y quería retomar otro punto justo con lo de las adicciones. Me llamaba mucho la atención, la verdad, comparto bastante lo que estaba diciendo Víctor acerca de los libros. Y yo también cuestiono por qué nunca nadie ha dicho, ay, lee muchísimos libros, es un adicto a leer libros. ¿Por qué nadie lo ve como algo malo? Y por qué alguien que ve a lo mejor muchas series o muchos documentales o ve mucho YouTube, sí se presenta como algo malo. Es una reflexión que habría que hacer, que pues también ahí la dejo sobre la mesa. Pues igual deberíamos recomendarnos series, ¿no? Ya que estamos aquí, obviamente creo que hay como una capa que ya todo el mundo sabe que existe, pero a lo mejor como pensar en cosas que hemos visto y que no son a lo mejor para escaparnos de nuestros algoritmos, ¿no? Bueno, ya que tengo el micrófono, en Amazon hay una serie que se llama Treme, es buenísima. ¿Está en Netflix? No, es HBO. ¿Es HBO? Sí, pero está igual. Yo me la aventé pirata, de hecho. Pelispedia, una de esas. Treme. Igual ese productor David Simon,
de HBO tiene la serie que para muchos es como la mejor serie, que se llama The Wire, así como el cable, y sí, de verdad es una radiografía, una crítica al sistema de exclusión social estadounidense. Es del 2001 además, súper buena. Y ahorita tiene otra nueva que también está en HBO que se llama The Deuce, de Deuce, un barrio en los 70 en Nueva York, y que está situado la historia justamente antes del boom de la pornografía y del VIH. Entonces está también muy buena, The Deuce y The Wire. Sí. Pues creo que tocaste ahorita un tema muy importante, que es el decir que muchas veces se ve como algo malo el ver videos, y pues no creo que se vea como algo malo, sino que como que se le resta valor, como que muchas veces se le da más valor a una persona que leyó un libro de tal cosa que a una persona que vio un video o se documentó por medio de internet de la misma cosa. Y pues siento que muchas veces, mismamente como estás en internet, pues hasta indagas más en ese tema y hasta puedes, no sé, como darte cuenta de más cosas de las que te darías en un solo libro. Y bueno, pues esa es la idea principal. Les recomiendo una serie, Peaky Blinders, está muy buena. Sí, muy buena serie. Y de cómics, Injustice, ¿no? O sea, para que vean que DC es una joya, Injustice, todo el mundo tiene que leerlo. Yo no conozco la serie, pero conozco la película, se llama La vida de Adele, la película, basada en un cómic, según me dicen mis alumnos. Si alguien se la sabe, La vida de Adele es la película, pero está basada en un cómic. Es una película francesa y parece que está muy interesante, con la posibilidad de ver otro tipo de relaciones, ¿verdad? De homosexualidad y poliamorosos y demás. Entonces es muy interesante me imagino que el cómic ha de estar súper interesante, porque en cine ya estamos acostumbrados a ver estos temas, pero yo en cómic pues creo que no hay así como mucho, no sé. Esa la recomiendo yo. Yo también quiero recomendar una que me hizo vicioso. Suburra. ¿Sí vieron Suburra? No, vean Suburra. Suburra. Suburra, italiana. Creo que es de DC o de uno de esos. No, no, estoy bromando. Es de la mafia italiana. Es del Vaticano con la mafia italiana. ¿Y la que te dice la historia de Adele? La vida de Adele es la película. Pero bueno, ya con eso buscamos. ¿Alguien más? Bueno, ya nada más para ahorita del cómic ese, no lo conocía, pero se llama Blue is the warmest color. El azul es el color más cálido. Ese es el cómic, de donde salió la vida de Adele. Ajá. Y también recordarles que votan afuera, ¿no? Para que la plática podemos, o sea, ahorita se acaba la 1, pero podemos seguirla aquí también ya, digamos, como en una interacción más espontánea, ¿no? A ver, recomiéndanos tú, Javier. Yo, pues les digo, series no las consumo tanto, tal vez YouTube, Red Letter Media, los reviews de Mr. Plinkett sobre todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál fue el primero? O sea, Red Letter Media es el canal, pero se hicieron famosos sobre todo por los reviews de Mr. Plinkett. Que bueno, tiene un humor, digamos, algo transgresor, disruptivo, pero a mí se me hace muy interesante esto de que para empezar el crítico sea un personaje de ficción, cómo está caracterizado el personaje, que también, bueno, otras personas han hablado que intenta reflejar como el tipo de consumidor que Hollywood ha creado, misógino, hiperviolento, demás, y también el trabajo que hace con la edición y también bueno, con la, digamos, introducción al análisis audiovisual. ¿Ann? ¿No? Pues no sé qué tipo de series les gusten, pero por ejemplo una bastante interesante, Dark, está en Netflix. Nos gustó mucho la de Orphan Black. Ame Merlí y Rita. Me gustan las novelas
también me gustan las novelas rosas, ¿no? Entonces, basada en una serie de libros de Diana Gabaldón, en español el primer libro se llama Forastera, pero la serie se llama Outlander. La pasa otra serie que se llama Stars, creo, algo así, de otra plataforma, pero están 2 temporadas en Netflix. Los críticos, bueno, lo de los perfiles en Twitter, donde describen los personajes, hablan que en las temporadas 3 y 4 ya no están siendo tan fieles a los libros. Los libros están muy bien escritos, la mujer que escribe, la autora, es mis respetos porque se ha documentado muchísimo, o sea, entonces como que esa combinación del libro con la serie, porque aparte está muy bien trabajada. Le he agarrado amor a las series históricas, la de Isabel que está en Prime está buenísima, está muy bien hecha, porque el libro está muy bien escrito, muy bien documentado. Y bueno, Doctor Who, pero esa ya no sé ahorita dónde está, pero es como que de rigor, hay que ver Doctor Who desde el principio. Black Mirror. Pues muchas gracias por haber estado, por conversar, por compartirnos sus prácticas, pues todos sus vicios y sus adicciones. Pues gracias. Podemos seguir platicando, compartiéndonos estas series, esto que consumimos. Tenemos aquí afuera unas papitas, lo acercamos un poquito porque a un lado están los chicos que vienen a tomarse su foto, entonces creen que es servicio para ellos y pues no, es para nosotros. Entonces aquí a la salidita tenemos un tinto de verano, tenemos papitas, cacahuatito, refresco para seguirle aquí a la charla. ¿Sale?